Dios los bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a este mensaje que comenzamos la semana pasada y vamos a agregarle el componente, para mí es el componente que falta en muchas ocasiones cuando hablamos del Evangelio. Así que vamos a comenzar orando a nuestro Dios que nos ayude y que nos dé la sabiduría para entender su palabra. Acompáñeme en oración. Nuestro Dios y buen Padre, te pedimos que este día nos guíes con tu Santo Espíritu para entender tu palabra en esta meditación y que podamos, Señor, nosotros revelar la verdad a toda la persona que necesita de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hablamos sobre el Evangelio y es muy importante para nuestras vidas, pero también es importante que le pongamos el otro componente que Jesús dejó dicho en Mateo 28 del 18 al 20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Luego les dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy importante este componente para que entendamos a cabalidad por qué el bautismo es muy, pero muy esencial en la persona que cree en el Señor Jesucristo. Y exactamente en Hechos 2:37 al 41 nos da el primer pasaje donde Pedro, después de un gran discurso, después de un gran mensaje, él les dice, cuando ellos oyeron el mensaje, toda la gente que estaba allí con él, escuchándolo, dijeron, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este fue el comienzo de la iglesia. Podría decirse que fue el primer discurso, la primera predicación que se dio después de que Jesucristo ya había ascendido al cielo. Pedro fue el que quedó enfrente y fue el que dio el gran discurso, y allí exactamente nos dice él que era muy importante el de que recibieran la palabra del Señor, que es el Evangelio, que es lo que hemos venido nosotros ya meditando, de la necesidad del hombre que tiene que arrepentirse de sus pecados. Y el bautismo, como Jesús lo dijo, no es una opción, es un mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Así que es importantísimo que también sepamos nosotros que en nuestra conciencia, cuando llegamos al Señor, vamos a tener que ser bautizados, y no hay que estar retrasándolo. No lo retrase, no tiene que ir por tantos ritos ni mucho más. Entonces es muy importante. Sin embargo, hay muchas personas que a veces se niegan ser bautizados y piensan que el haber sido bautizados también ya fueron salvos. No es así. Inclusive hay muchas religiones, y hay religiones que practican lo que nosotros les llamamos el bautismo infantil, y eso es muy bueno también aclararlo. Si usted de su trasfondo
viene usted y dice, yo fui bautizado cuando era niño, ¿tengo que volver a bautizarme? Sí, definitivamente sí, usted tiene que ser bautizado. El bautismo que se practica entre los niños no es más que una aspersión, poquito de agua y es todo. Pero el bautismo en sí, el bautismo, su palabra lo dice, es inmersión, es ser bajo el agua y luego salir. Ese es el bautismo que se tiene que practicar o se tiene que ser. Y vamos a ver que en muchas ocasiones usted se va a encontrar con personas que quizás han escuchado, pero no han leído exactamente la verdadera palabra del Señor y lo han malinterpretado o quizás se les han dicho o simple y sencillamente por tradición. Por tradición, lastimosamente, muchas personas han sido bautizadas desde niños y creen que por seguir un rito o seguir una tradición ya están salvos. Y no es así. Lo siento mucho decirle, no es así. Así que no se practica eso. Pero sin embargo, a veces ellos se quieren apoyar en la escritura, el cual no es bíblico, pero está en la Biblia, pero no es exactamente lo que ellos están practicando. Por ejemplo, ellos a veces usan lo que dice Mateo 19:14, cuando Jesús dijo, entonces Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Muchos se apoyan allí, muchos, de veras. Inclusive hay congregaciones que se llaman cristianos que aún practican eso. Pero aquí la palabra del Señor no dice nada sobre bautizarse. No dice nada, sino que es una presentación. Déjenlo venir. Ellos también necesitan los niños que van a poder entender que son pecadores. Yo he escuchado de muchas personas que desde muy temprana edad, de 7, 8, 9, ya pueden tener conciencia y conocen y reconocen el Evangelio en su corazón y ellos creen en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Jesús está también hablando aquí. Y otro de los versos que usan es cuando Jesús fue llevado al templo. Dicen, Jesús fue llevado desde muy chico al templo. En Lucas 2, 21, 22, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Aquí la circuncisión, y lo vamos a ver un poquito más adelante, era una práctica entre la familia judía. Y mucha gente a veces se basa en eso. Y es a veces natural para ellos porque no han entendido exactamente el cuál o el por qué es el bautismo. Entonces es muy importante para nosotros el tener que escudriñarlo, el tener que aprenderlo y tener que discernirlo para que cada uno de nosotros sepamos y no cometamos esos errores. Porque a veces sí es cierto, en la presión de la familia puede caer una persona, decir, no, pues tengo que darle gusto a mi familia y eso es lo que terminan haciendo y no es bíblico. Entonces, es algo que ellos fue para la purificación y fueron para presentar al Señor. En el verso 22 dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Entonces, una cosa es que se practique el bautismo infantil, otra cosa es que usted presente
a su hijo recién nacido, ya sea que en los primeros 8 días, 13 días, 15 días, un mes, cuando usted quiera. Es una presentación, es un acto muy ceremonial, muy hermoso, para que nuestra gente es como darle una presentación a la sociedad. Eso era lo que se practicaba antes y usted puede practicar eso también. No hay nada en contra y no hay nada malo sobre eso. Es como que usted llegara a una casa y lo presentan y le dicen, aquí le presento a cierta persona. Esa es la idea, esa fue la idea, pero ese era un ritual especialmente por la circuncisión de los que estaban allí. Ahora, otras personas que se van un poquito más, porque como les estaba diciendo, hay congregaciones que se basan y dicen, porque son evangélicos, ellos se llaman evangélicos y posiblemente sí, pero siguen practicando parte de esa ceremonia de traer a los niños y les echan el chorrito de agua, les echan una aspersión. Ese no es el bautismo, no es el bautismo. Y vamos a ver más adelante. ¿Por qué les digo eso? Muchos de ellos se basan en lo que dice Hechos 16, 32 al 34. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó sus heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Estoy hablando, y aquí ese es el pasaje del carcelero de Filipos. Ustedes se acordarán, y si quieren leer todo el capítulo 16 es muy beneficioso, pero Pablo y Silas, ellos encarcelados, hubo un temblor y se rompieron las cadenas. Sin embargo, el liderazgo de Pablo y Silas hicieron que no escapara nadie. Y el carcelero, la persona encargada, dijo, si dejo ir a estos presos, yo también voy a morir. Así que él dijo, antes de que me maten, mejor saco mi espada, y él se quería suicidar. Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y cuando él pregunta, ¿qué debo de hacer, señores? Y Pablo, sin ninguna objeción, lo primero que le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que están diciendo aquí es que el hombre mismo, cuando recibe al Señor Jesucristo y vaya a ser bautizado, recibe una gracia, recibe el perdón y puede transmitirlo a su casa. Y en ese momento, si se da cuenta que todos los que estaban en su casa, dice, pero aún estaban en la cárcel cuando sucedió todo esto. Cuando sucedió todo eso, aún estaban en la cárcel. Entonces, usted puede decir que esta gente que estaban con él eran los otros guardias, pero luego los llevó, dice, a su casa y les dio algo de comer. Si ustedes se dan cuenta, dice, les hizo entrar a su casa. Entonces quiere decir que de aquella casa donde él estaba, era la sociedad, se podría decir, un núcleo de personas que quizá todos estos guardias también creyeron en el Señor, y el Señor llevó a su casa a Pablo y a Silas y les dio de comer, y luego les dice, se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Entonces, puede usted ver que ellos creyeron en el Señor y también fueron bautizados. Pero mucha gente dice, pues todos los de su casa dicen, eso incluye también niños. Así que los niños fueron bautizados. Sí, posiblemente sí, pero no niños recién nacidos. Alguien, una persona que ya podía entender la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Así que no lo vayamos a torcer para que me quede a mí bien. No, eso no es así.
Tenemos que seguir según la palabra del Señor. Y otros, ¿acuerdan lo que les estaba diciendo sobre Jesús cuando lo llevaron al templo? Era para circuncidar. Entonces ellos también se apoyan o malinterpretan que la circuncisión también era parte del bautismo. No, de ninguna manera. Este fue un pacto entre Jehová Dios y Abraham. Si ustedes leen el capítulo 17, Abraham habla con Dios y Dios le cambia su nombre. Ya no te llamarás más Abraham, sino que Abraham le dice. Y luego dice, en Génesis 17:10 dice, este será mi pacto entre yo y ustedes, que guardarán tú y tus descendientes después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Ahora, si nosotros nos apoyamos, hagámonos la idea, nomás hipotética, no es cierto nada de esto, nada más es como una idea. Supongamos que nosotros sí nos apoyáramos en esto y decir, bueno, sí, hay que seguir lo que dice, hay que bautizar al niño de bebé y porque eran de 8 días y hay que seguir, supongamos. Pero aquí la circuncisión era nomás entre los varones. Entre los varones. Las mujeres eran excluidas. No cabe. No hay. Lo siento, no se puede. Pero las religiones de nuestro tiempo, que creo que empezó desde el siglo III, empezaron a bautizar niños nomás para salvarlos y decirles, bueno, hay que sacarlos y hacer algo por ellos. No. Era una nada más entre el hombre. No había mujer. ¿Qué le hacían a las niñas? No aparece. Entonces las mujeres podían quedarse fuera. Si eso fuera así. Así que no se puede hacer eso. Entonces, si quieren bautizar, bauticen nomás a los varones y no a las niñas. Pero en esta sociedad, usted ve niña y niño, hasta a veces a la misma vez, van y los bautizan. Así que no nos podemos apoyar y no es bíblico. Y otro verso que Pablo dice más adelante para reforzar lo que estoy diciendo, 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada, más bien lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Así que si los mandamientos de Dios a mí me dice que tengo que creer en mi corazón, luego ser bautizado, tengo que estar consciente de que sí, exactamente lo que estoy haciendo es por el perdón de mis pecados. Así que no vale nada, dice allí. Entonces muchas personas pueden llegar a esa trampa, podríamos decir, y cuidado, no lo practican. Y Jesús, poquito más fuerte con los fariseos, quienes se jactaban tan grandemente de ser hijos de Abraham, que conocían la ley y que ellos eran toda tilde, toda jota era ellos, se sentían como plomo, porque así era, recto. Se sentían tan orgullosos de su trasfondo familiar. Somos hijos de Abraham. Y Jesús entabla una conversación y hasta podríamos decir entabla entre ellos una acalorada discusión. Si fueran hijos de Abraham, me conocieras a mí, y así hasta el grado que Jesús les dice, no están haciendo lo que tienen que hacer, aunque hayan sido circuncidados desde el 8º día, aunque hayan hecho esto y esto y lo otro, porque no están siguiendo los mandamientos, tal como decía Pablo, como dice Pablo. Jesús les dice en Juan 8:44. Este verso es un poquito fuerte y muchos quizás tengan miedo de usarlo, pero está en la palabra de Dios. Y dice Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad. No hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que los que estaban allí, queriendo ellos ensalzarse, queriendo ellos verse muy bonitos y ser los mejores, Jesús les dijo: ustedes no son más que hijos del diablo. La práctica esa no es bíblico. No hay que bautizar a los niños. El bautismo que dice el Señor Jesucristo tiene que ser del arrepentimiento, de que nosotros tenemos que entrar al reino de Dios, y tiene que ser, una persona que pueda exactamente pensar de lo que está pasando a su alrededor y poder decirle al Señor: confieso mis pecados. Y eso es lo que nos dice Juan 3, 5 y 6. Entonces salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Qué puede confesar un bebé? Espero que ustedes hayan tenido un bebé de 8 días en sus brazos, o de 1 mes, o quizás hasta 1 año. Dígame, ¿puede confesar algo el bebé? ¿Puede? Yo nunca he visto un bebé que pueda decir al año: confieso que soy pecador, confieso que he pecado contra mi padre, confieso que he mentido, que soy un hurtador, necesito perdón por mis pecados, por lo que hice aquí y allá. ¿Verdad que no? Entonces, aquí Juan el Bautista, él estaba predicando y la gente llegaba confesando sus pecados y eran bautizados por él en el río Jordán. Un ejemplo muy hermoso que vemos aquí en Hechos, donde Felipe fue enviado para ir a hablar con el eunuco. El eunuco estaba leyendo una porción de la profecía. Y cuando llegó él, le explicó todo lo que decía sobre la profecía. Nos relata aquí en Hechos 8, del 36 al 39. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. 2 cosas que quisiera yo recalcar aquí. Primero, lo que habíamos dicho ya. La persona tiene que creer con todo el corazón que Jesucristo es su Salvador. Si no lo hace, no tiene para qué se va a bautizar. De veras, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? Esta semana estaba viendo las noticias, un hallazgo de la India. Y esta es alguna adivinanza que siempre me lo hacían desde chico, pero ahora lo vi de una noticia de la India. No sé si ustedes lo hayan visto, pero dice que un elefante cayó a un pozo. Mucho antes, cuando era niño, había un libro, Escuela para Todos, creo que se llamaba, de Costa Rica. Siempre tenía pequeñas adivinanzas y decían: un elefante cayó en una piscina. ¿Cómo salió el elefante? Muchos decían caminando, otros decían con una grúa, con un camión, con un tractor, entre 1000 personas y todo. El de la India sí lo sacó, un tractor con una grúa y todo. Pero fácil.
la respuesta que a mí siempre me daba ese libro era que salió mojado. Una persona, si no ha creído en el Señor Jesucristo, entra como pecador al agua y sale pecador mojado. Así de fácil. Así. Porque sigue siendo pecador. Entonces el bautismo tampoco lo vamos a nosotros a confundir qué es lo que le va a salvar. No. Lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo ya lo leímos. Haced discípulos, quiere decir que tienes que enseñarle que ellos son pecadores o somos pecadores, luego pueden ser bautizados. Y es exactamente lo que Felipe le dice al eunuco: si crees de todo corazón, bien puedes. Así que no era nada más y dice: hey, aquí hay agua, zambúteme aquí y ya feliz de la vida. No. Eso también es importantísimo que lo sepamos. Entonces, una vez más, la segunda cosa que quería decirles es: el niño no puede hacer eso. Y tampoco al niño lo están bautizando como dice la Biblia. Bautizo quiere decir sumergirse y salir. Y aquí siempre hemos visto, no sé si ustedes ya hayan notado, pero desde cuando Juan el Bautista en el río Jordán, el río Jordán, tenía mucha agua y eran sumergidos y salían. Aquí vemos que Felipe encontró agua en el desierto o iban en camino. Me imagino que no era un charquito nomás que había llovido, quedó un poquito de agua. No, porque aquí dice exactamente cuando subieron del agua. Cuando subieron del agua, eso quiere decir que había una gran cantidad de agua que podía sumergir a la persona. Es muy importante eso. Entonces, el bautismo es algo esencial en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace unirnos con Jesucristo. Jesucristo mismo fue nuestro ejemplo. Él fue bautizado. Mateo 3:13 nos dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. No era porque Jesús necesitaba ser perdonado, sino que él estaba estableciendo como ejemplo que todos nosotros, al creer en él, tenemos que ser bautizados. No al revés. No al revés. Entonces yo le sugiero a usted, si usted ya ha creído en el Señor y aún no está bautizado, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Usted tiene que venir a los pies del Señor y decir: yo quiero cumplir con el mandamiento de Dios. Y eso es lo más importante. Recuérdense que la persona cuando es sumergida al agua es un simbolismo, es un acto simbólico que sumergiendo en el agua era como sepultarlo y dejar aquel viejo hombre, aquella vieja manera de vivir, y cuando saliera del agua fuese una persona nueva y comenzar una vida nueva. Ese es un simbolismo y también es un mandamiento y es una obediencia. Y eso es lo que nos dice Gálatas 2:20, nos dice: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros, al creer en el Señor, al ser bautizados, somos juntamente crucificados y entonces morimos como viejo hombre y ahora nueva persona es. Y 2 Corintios 5:17 dice que he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, ya no hay más. Somos personas nuevas. Eso es el significado esencial del bautismo. En Efesios 2:47
nos dice también ¿por qué el bautismo? ¿Cuál es la esencia del bautismo? Dice Efesios 2:4-7 nos dice, pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Dos cosas muy importantes. Aquí dice que Jesús nos amó aunque estábamos muertos. Entonces estamos sepultando a aquel viejo hombre. Y cuando nosotros salimos del agua, nos dio vida, dice, juntamente con Cristo. Y el apóstol Pablo, nos lleva a una escala más, que es algo que a mí me conmueve, es algo que a mí me satisface y me llena de alegría. ¿Por qué? Porque sé exactamente, dice que y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó. Recuérdese, nos sacó del agua, nos hizo nuevas personas y nos hizo, dice, sentar en los lugares celestiales. Solo imagínese que usted está allá a la par de Cristo en los lugares celestiales. No es poca cosa. La persona que cree en Cristo y es bautizado según la palabra, lo hace, dice, sentar en los lugares celestiales. Solo imagínese cómo es los lugares celestiales. ¿Está usted cumpliendo? ¿Tiene usted esa seguridad? ¿Está usted consciente de que sí está en los lugares celestiales? Espero que sí. Pero si aún no ha hecho esa decisión, si está tambaleando o usted quizás, posiblemente está alejado de Dios por X o Y razón, por cualquier situación en su vida que haya tenido, el Señor le está diciendo, yo estaba muerto en mis delitos, pero Él le puede dar la vida. Lo está esperando. Le está diciendo, ven, yo te quiero resucitar una vez más. Yo te quiero a mi lado. Esos lugares celestiales. Desde su bondad para nosotros, dice, las superabundantes riquezas de su gracia. No sé. Si usted no quiere regresar al Señor, usted no quiere seguir al Señor, está perdiendo lo que dice aquí, las superabundantes riquezas de su gracia. Usted está perdiendo mucho, pero mucho. El Señor lo está ayudando. Romanos 6:4 nos dice, ¿ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El bautismo es porque hemos sepultado a aquel pecador, aquel mentiroso, aquel hurtador, aquel desobediente, aquel borracho, aquel drogadicto. Todo eso que hacía trampas, aquel que quería hacer de todo, sin importar lo que se lleva enfrente de él, está muerto. Y fuimos también sepultados, dice, juntamente con él. Y él nos dio la vida.
para, dice una vez más aquí, en novedad de vida. La nueva moda, usted podrá decir. Soy la novedad. ¡Wow! Soy la novedad del mundo. ¿Por qué? Porque he creído en Cristo. Porque soy de Cristo. ¡Qué novedad! Sin importar la novedad que usted diga que el hombre ya puede viajar a la luna. ¡Qué bueno! Pero la novedad usted lo puede vivir, como dice la palabra del Señor. Es muy importante. Entonces, dice Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Si usted está alejado de Dios, hoy es el día de regresar. Y tenga una vida novedosa, una vida de paz, una vida de superabundante. Superabundante. Investígalo. ¿Qué querrá decir superabundante? ¿Quiere usted esa vida? Yo sí la quiero. Espero que usted también. Dios los bendiga a todos. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias una vez más por este día. Gracias por tu palabra que nos reafirma, Señor, que al ser bautizados en tu nombre, nosotros tenemos esa superabundante vida. Vida en novedad, Señor, porque tú nos has resucitado y nos has perdonado. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a nosotros a poder escuchar y poder entender tu palabra y asimismo, Señor, practicarla. Padre, que nos dé la sabiduría a cada uno de nosotros. Padre, también te pedimos que sigas bendiciendo, ayudando y consolando a aquellas familias que están padeciendo y teniendo un problema por esta pandemia o cualquier otra enfermedad que están pasando. Los dolores de la pérdida de algún familiar o están hospitalizados, Señor, pedimos grandemente. Dales el consuelo, pero lo más importante, Señor, que ellos puedan reconocer que tienen que confesar sus pecados y venir delante de ti, para que les des esa vida, Señor, que a todos nosotros ya lo tenemos. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Compartan el mensaje una vez más. Edifíquense y que ustedes puedan vivir esta vida superabundante. Dios los bendiga a todos.